7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben, una señal que llega a todo el país. Tenemos emisoras en Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Acariguaraure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia y la ciudad de Caracas. Transmitimos aquí a través de 99.9, de exitosfm.com y de nuestras plataformas en video. No me va a ver, no, estoy en casa con ustedes, como ustedes, pero sí va a poder escuchar nuestra señal. Gracias por acompañarnos, por preferirnos cada mañana. Vamos a ver, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos estos organismos multilaterales tienen proyecciones muy negativas con respecto al impacto del coronavirus en nuestras economías. Me refiero a las de América Latina. Todo apunta a la recesión. El Banco Mundial, por ejemplo, ha calificado lo que viene como una calamidad, como una crisis sin precedentes. Pues vamos a revisar algunas cifras, vamos a revisar algunos países, por supuesto, hablemos también de Venezuela, y es el punto de inicio de lo que sigue a continuación, que es nuestra agenda económica, Franklin. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y con Luis Arturo Bárcenas en la línea telefónica. Él es economista senior de Ecoanalítica, es jefe del staff de economistas. Luis Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Román. Placer estar acá. Dedicados a la investigación, me imagino, en tiempos de cuarentena, ¿no? Es así, como siempre. Luis Arturo, ¿qué es América Latina? ¿Por qué es el continente más vulnerable? ¿Por qué es el peor preparado para el impacto económico que arrastra el coronavirus? Sí, bueno, Román, ciertamente, como ya muchos lo han dicho, y bueno, es algo, digamos, esperable, ¿no? Dadas las condiciones del mercado latinoamericano. Mira, creo que vamos a enfrentar un 2020 como región bastante difícil. Eso tiene que ver mucho por cómo América Latina se ha, digamos, desenvuelto los últimos años como, digamos, dependiente a nivel de su comercio internacional con otros países de envergadura como China y Estados Unidos, que también están sufriendo el impacto tan marcado del COVID-19, ¿no? Y hay que empezar por el tema de los commodities o las materias primas, ¿no? Claro. Y obviamente todo lo que el COVID ha significado para el mercado, no solo para el mercado petróleo, sino también para el mercado de los insumos. Y en ese sentido, América Latina ha sido, digamos, digamos, la fuente, una de las principales fuentes para esos mercados avanzados, incluso para algunos emergentes importantes como China, de esos insumos, ¿no? En ese sentido, en la medida que nos vayamos adentrando en una recesión global, que ya todo apunta así, ya de hecho el Fondo Monetario apunta a una caída global de la economía, sí, del mercado global cercano del 3%, una cifra bastante alarmante en comparación a lo que fueron sus previsiones iniciales. Eso te habla de una economía paralizada, una economía que no va a producir lo mismo que producía el año pasado, lo que producía inclusive a principio de año, y eso habla de una economía que va a necesitar menos de América Latina. Esos mercados avanzados que antes recurrían a América Latina precisamente para eso, van a necesitar de esos mercados de menor medida precisamente porque van a enfrentar una menor demanda y van a necesitar inclusive un proceso productivo, digamos, mermado por todo lo que es la política de distanciamiento social, ¿no? Y entonces, obviamente Venezuela no se va a ver, digamos, ajeno a este proceso. Ya todo el mundo lo sabe, ya es algo, digamos, altamente conocido, y ya Venezuela venía enfrentando los efectos del COVID, inclusive a principios de año, con esa caída tan drástica en los mercados de crudo internacionales, y claro, obviamente nosotros inclusive estimamos que nada más por dar las condiciones iniciales de todo lo que fue la política de distanciamiento social en otras economías y el proceso recesivo que puede estar conduciendo en estos meses, la actividad importadora puede contraerse este año por encima del 30%, y eso es un elemento bastante importante para el sector privado en Venezuela, que se vale de esa actividad importadora precisamente para de alguna forma enfrentar las limitaciones que el mismo sector público venía imponiendo con ese recorte de gastos, claro, con esa política, digamos, de ser más cautos en medio de todo lo que conocemos, hiperinflación, escasez de divisas, etcétera, etcétera, ¿ok?
A ver, fíjate, revisando algunas cifras, me voy a concentrar en las del Banco Mundial, pero no son distintas a las del Fondo Monetario o Correcto, a las del BID, en fin. correcto, sí. Pero Banco Mundial nos habla de una caída para Ecuador y México de 6%, 5,2 en Argentina, 5 en Brasil, 4,7 en Perú, 3% en Chile, 2,7 en Uruguay, 2 en Colombia, 2 Panamá, 1,2 en Paraguay. La verdad, cifras similares en Centroamérica. Venezuela no se nombra. En el caso del Fondo Monetario No, sí, hablan de una exacto. caída de 15%, pero no del Banco Mundial. Y no se nombra porque ya no puede caer más, porque es imperceptible la caída. ¿Por qué no se nombra? No, mira, obviamente yo creo que no es tanto porque no se nota, sino precisamente lo contrario, es porque se nota demasiado, ¿ok? Ok. De La hecho, cifra es tan grotesca exactamente, o sea, ok. el hecho es que cuando tú evalúas, digamos, el comportamiento de la región y todo Ujú. lo que va a ser el 2020, con todo el contexto que ya conversamos, si tú incluyes a Venezuela y incorporas a Venezuela dentro de Latinoamérica y evalúas Latinoamérica como un todo, el deterioro de la región es mucho mayor, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tú, de alguna forma, el multilateral trata de dar una visión más cauta del deterioro de Claro. Latinoamérica, precisamente porque Venezuela se había quejado de otras cosas que ya viene arrastrando desde hace más de 5 Es años. decir, Venezuela distorsionaría la cifra regional. Exactamente, Ya. exactamente. Y eso también tiene que ver, porque recuerda que, Román, la caída de Venezuela, la contracción de Venezuela ya se viene anticipando, o sea, Ujú. ya nosotros anticipamos un 2020 con caída muy por debajo de lo que presentamos. Nuestra caída actualmente está cercana al 24-25%, Ok, anteriormente estaba por debajo del 10%, y eso ok. tiene que ver con otros problemas, además de este choque que generó o que significó el COVID, ¿no? Y en ese sentido, todos los desequilibrios que rodean a la economía venezolana, todos los problemas institucionales que la rodean, nos hacen distanciarnos de América Latina como, digamos, región, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, evaluarla como una región completa, incluyendo Venezuela, prácticamente nos hace incomparables. Eso es lo que tal vez Sí, quisiera decir. Entonces, en ese sí. sentido, creo que eso añade, digamos, más dramatismo, lamentablemente, a nuestra situación, porque te hace distanciarte de países que aún con un choque de tal magnitud, nosotros vamos a estar lamentablemente en una situación más adversa, ¿no? En ese Sí. sentido. Lo que viene es grueso porque, de hecho, este informe del Banco Mundial habla de la necesidad de políticas coherentes, pero dice a una escala rara veces vista. No sé si quieras anticipar cuáles podrían ser algunas de esas medidas que deben tomar los países. No, mira, es que al final el tema de la misma cuarentena, la política de distanciamiento social es algo, o sea, decir que economías avanzadas o en vías de desarrollo implementen medidas de paralización, digamos, voluntaria de actividades es algo inédito, ¿ok? O sea, nosotros no hemos enfrentado una pandemia de esta magnitud, o sea, contemporáneamente hablando, ¿ok? Sí, sí, sí. Y en ese sentido, en una economía inclusive aún globalizada, en una economía en donde el progreso tecnológico ha inclusive permitido que el trabajo siga, por decirlo de forma coloquial, ya sea a través del teletrabajo o a través de otros mecanismos que anticipen o que permitan que una situación como la cuarentena no afecten tanto, hace que este hecho sea inédito. A pesar de todo eso, Sí. este hecho sigue siendo inédito porque es algo voluntario y es algo, un choque totalmente exógeno a lo que era el dinamismo económico hasta el año pasado, ¿ok? Y de alguna forma, nuestra dependencia como mercado, como economía, a el mercado petrolero, por ejemplo, a ese mecanismo de energía no renovable, todavía hace más grave el asunto. Entonces, en la medida que obviamente los mercados no han alcanzado esa diversificación en materia energética, eso va a hacer que el tema petrolero vaya a impactar más. Ahora, ¿qué va a hacer esa heterodoxia? Precisamente agudizarse más las políticas de cuarentena. Ya el Ujú. mismo presidente Trump lo decía, que si bien hablan de un aplanamiento de la curva, es probable que el tema de la cuarentena pueda ser alargado en ciertas regiones de Estados Unidos, en ciertas regiones del mundo. O sea, Europa todavía no ha salido, digamos, de esos casos críticos de COVID. Y en ese sentido, el tema del distanciamiento social yo creo que va a seguir, va a continuar. Y eso va a ser algo bastante importante. Todo el tema, todo lo que eso va a implicar en el mercado de empleo, todo lo que implica en el mercado comercial, la paralización del sector comercio tan importante para algunos países. Okay. Y para ponerle la guinda de la torta, Román, el hecho inédito del recorte de producción de OPEP, que es un elemento bastante
inédito, nunca se había alcanzado un incremento tan grande de recorte, o recorte consensuado de crudo, de producción de crudo, pero tampoco se ha alcanzado, según cifras de la Agencia Internacional de Energía, una caída tan drástica de la demanda de crudo, que las acaba de publicar, que por primera vez se va a ver una caída cercana a los 10 millones de barriles al día de la demanda de crudo. O sea que estamos en medio de una economía con unos hechos bastante inéditos en ese sentido, ¿no? Sí. Ayer estamos conversando con Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica. Luis Arturo, ayer conversaba con el economista, con el doctor José Manuel Puente, y él me decía, Román, los países en el mundo, en cualquier región, prácticamente cualquier región, están haciendo tres cosas para intentar contener el impacto del COVID. Uno, es ayudar a la gente, ayudarla directamente. Caso, el de Estados Unidos no es atípico, el que le vaya a llegar un cheque a cada ciudadano a su casa. Correcto. Eso está haciendo muchos gobiernos en el mundo. Dos, asistir a las empresas, reforzarlas, hacerlas robustas en medio de esta dificultad. Y luego manejar sus políticas fiscales y monetarias para que vayan contra este ciclo de caída. En el informe del Banco Mundial dice los gobiernos deberán asumir la mayor parte de las pérdidas. Y uno se pregunta, ¿el de Venezuela qué pérdidas puede asumir? Bueno, ciertamente, Román. De hecho, la línea en los mercados internacionales o digamos en la política pública ha sido precisamente eso, ¿okay? O sea, por un lado hemos visto ese esquema de medidas mixtas en donde tanto gobierno como empresas se sientan y dicen, bueno, mira, vamos a asumir parte de una carga laboral de un cese de actividades que va a afectar el patrón de consumo de esos empleados y de alguna forma no queremos que eso agudice aún más la crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a hacer esas venias a nivel laboral, a nivel de sueldo, vamos a pagarlo entre los dos, hablarlo coloquialmente, vamos a dar una especie de seguro contra desempleo, que era lo que tú mencionabas, que es una política, de hecho, predominante tanto en Estados Unidos como en Europa. El tema de Venezuela... Ojo que Venezuela lo hizo, o sea, asume, de acuerdo a la gestión de Nicolás Maduro, asume el pago de nómina, pero bueno, uno puede imaginar que es pagando el salario mínimo, que está muy por debajo de lo que paga la empresa privada, ¿no? Y es un sector, Román. Exacto, es quien se anote, quien se afilie. Exactamente, exacto. O sea, tú estás supeditado a muchas cosas, que pertenezcas a la microempresa, que estés afiliado al sistema patria, me explico, y al final no es una ayuda, digamos, del todo transversal, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando, como tú bien dices, no estamos hablando de una bonificación que esté acorde al nivel salarial que esa persona tal vez devengaba. Otro tema que tiene Venezuela es el tema de la actividad informal, que hace también más difícil ese mecanismo. Ya el gobierno lo ha anunciado, ha dicho que, bueno, y de alguna forma parece reconocer una cifra de mercado informal bastante importante. No recuerdo si creo que eran 5 millones de beneficiados u 8 millones de beneficiados que supuestamente están insertos en el mercado informal. Sin embargo, la ayuda sigue siendo insuficiente porque tú estás dándole, digamos, algún tipo de apoyo al consumo, que era un poco lo que José Manuel decía, pero por un lado, al tema de la oferta, al tema del sector privado, ese sector privado que se echó, digamos, un poco la actividad comercial y la actividad manufactura al hombre en los últimos 2 años, lo estás dejando un poco de lado, en el sentido de que, bueno, mira, por lo menos el tema del encaje legal, si bien hubo unificaciones leves, eso no prosperó, o digamos no prosperó a los niveles que gremios como con industria o con comercio lo exigían, precisamente para mantener el ritmo digamos, un ritmo de producción o un ritmo de actividad comercial, lo mínimo requerido para que la economía no colapsara tanto, ¿ok? Y todo el tema, eso le añadimos un poco el tema a la gasolina, que si bien eso ya arrastra un desequilibrio previo, una deficiencia previa de producción y refinación interna, todo este mecanismo de racionamiento de gasolina no hace más que agravar el tema, el efecto que puede tener todo este marco del COVID y la cuarentena oficial sobre la producción del sector privado, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos hablando de un sector público que, como bien dices, no asume mucho costo tampoco, o mejor dicho, de un sector privado que tal vez no está asumiendo un costo menor al del sector público. Yo creo que en ese sentido va a ser mayor en cuanto a lo que va a enfrentar el sector privado respecto a lo que puede hacer el sector público. Ahora que has mencionado a Consecomercio, en el informe del Banco Mundial, y hago muchas referencias porque tiene datos muy interesantes, en el informe del Banco Mundial dicen que los gobiernos deben apoyar a sus instituciones financieras.
Acá, hasta ahora, lo que se le ha dicho a la banca, corrígeme si me equivoco, es que bueno, que el encaje legal pasa de 100% a 97, a 93%, Sí. una variación de 7%. Ujú. Eh, Tú mencionas a Consecomercio. Consecomercio está solicitando que ese encaje legal sea de 50 o de 70%. Es todo lo que ha hecho por una parte el gobierno y qué podría pasar en efecto si ese encaje legal bajara a 50 o 70% en lugar de estar en 93. Claro, sí, fíjate, si tú, obviamente mucha gente, y en este contexto es natural pensar que parte de la actividad privada no se nutre o no se beneficiaría por un recorte del encaje, ¿no? Estamos hablando de una economía que, bueno, obviamente ha enfrentado en los últimos años prácticamente un cero acceso al crédito, ¿no? Si tú liberaras, y creo que un poco la intención de los gremios al respecto, y un poco nuestra opinión como firma, y bueno, y de muchos economistas también, es el tema de que el financiamiento, si bien te puede servir en un momento a crear cobertura, a adquirir divisas, bueno, en un entorno dolarizado en el que estamos, en Ujú. un entorno en donde no solamente el comercio, sino la manufactura depende de esa dolarización, depende de los dólares, no solo para funcionar, sino para importar bienes que después van a servir para producir otros bienes, es clave que exista un financiamiento precisamente para impulsar o para prevenir que la actividad importadora cese, ¿no? Si es que ese financiamiento puede estar dirigido a una parte a adquirir bienes producidos externamente o adquirir dólares, básicamente, ¿ok? Y Sí. el hecho de que la empresa también adquiera dólares no es malo, Román, en el sentido de que, bueno, mira, estás hablando de una empresa que está asumiendo un rol natural frente a un deterioro de la economía, está cubriendo las potenciales pérdidas que puede tener en su proceso de producción y también está haciendo lo posible para adquirir esas divisas que luego va a usar para reponer inventario, para pagar beneficios, para lidiar con ese esquema de bonificaciones que a lo mejor tiene que seguir pagando aún en medio de la cuarentena, ¿ok? Ujú. Porque así lo manda la ley o así es el acuerdo que tiene con sus empleados o así es el contrato que firma con sus empleados y en ese sentido, en la medida que tú tengas un financiamiento adicional, si bien eso puede generar presiones al tipo de cambio, porque puede elevar la demanda de divisas, eso también puede coadyuvar al sector privado, ¿ok? Por ejemplo, tú puedes también crear algún tipo de línea de crédito con un sector de flete de transporte para pagar a los empleados de ese flete de transporte. O sea, es decir, yo creo que al final el tema del encaje o el tema del financiamiento no es digamos un discurso inválido en este contexto o la liberalización de mayores recursos por el encaje, ¿ok? Sin embargo, obviamente eso va a generar presiones porque la economía todavía tiene restricciones de oferta importantes, sobre todo en medio del COVID, Claro. pero no hay que dejar de lado un poco cómo esos efectos o cómo ese financiamiento, perdón, puede generar algún tipo de aliciente en la empresa privada para seguir funcionando de cara a que la cuarentena puede durar, puede extenderse más de lo que mucha gente prevé, ¿no? Sí. Hablando de financiamiento, Luis Arturo, cuando el Banco Mundial o digamos el Fondo Monetario Internacional vaya a repartir dinero, vaya a entregar dinero en ayuda, en auxilio a tantos países, va a haber mucha gente en cola, no va a ser nada más Venezuela. Eh, ¿Venezuela será prioridad? ¿Será considerada al menos? Mira, recuerda que el tema Venezuela depende de muchas cosas más allá de lo Sí, entre económico, ellos lo político, ¿ok? claro. Y obviamente un factor lamentablemente que pesa mucho en Venezuela ahorita es el factor político y sobre todo el factor institucional, Román, ¿ok? O Sí. cómo la política de alguna forma ha distorsionado un poco el tema institucional en Venezuela. Y en ese sentido, lamentablemente, ya de alguna forma el Fondo Monetario lo dejó en claro implícitamente cuando el presidente Maduro hizo esa solicitud formal ante el fondo de aquel préstamo bajo Sí, de condiciones 5.000 millones. especiales, ¿sí? Ujú. Y en ese sentido nada ha cambiado respecto, en temas Claro. institucionales, ojo, en temas institucionales nada ha cambiado desde esa fecha para acá. Y en la medida que persistan todos los problemas políticos, es muy poco probable que uno tenga acceso a ese tipo de recursos de nuevo, y creo que lo hablamos acá en un momento y lo hemos dicho en varias ocasiones, inclusive aún en el contexto de mayores sanciones o de las mismas sanciones que vienen por parte de Estados Unidos, Venezuela puede recibir apoyo internacional siempre y cuando ese sea dirigido a uso de ayuda humanitaria, ¿ok? Sí, Es decir, sí, las sanciones no limitan ese aspecto o no serían lo que no, exacto. no sería la razón por la cual Venezuela no puede acceder, simplemente Venezuela, o mejor dicho, Venezuela no puede acceder precisamente
por todo el contexto político e institucional que hoy en día arropa. Eso no descarta que pueda haber algún apoyo multilateral si es que el descalabro económico es bastante Claro. considerable, pero no necesariamente en la misma magnitud que pueden recibir otros emergentes con menos problemas en ese ámbito, en Claro. el ámbito de la economía política, como Colombia, como Perú, como Sí. Brasil, que son también claves para la región. Clave también decir que hay algunos países, la verdad, que se prepararon mejor que otros. Perú ha Exactamente. puesto sobre la mesa 25.000 millones de dólares de sus reservas internacionales para atender esta situación del COVID-19. Porque las dispone y dispone de Claro, reglas fiscales implícitas para evitar que eso genere una inflación tan alta o una inflación que no sí, genere tanta pérdida de bienestar. sí. Esas condiciones iniciales obviamente permiten que esas economías hagan ese tipo de apoyo. Un último comentario, Luis Sí, Arturo, ya para cerrar por razones de tiempo. Y el paralelo, hace 2 semanas leía yo, estaba en 69.000 aproximadamente, un poco más de sesenta sí, y nueve mil bolívares por dólar, sobrepasa los 130, los 135.000, que correcto. el cielo es el límite. Sí, bueno, Román, yo creo que la cuestión también era por qué no aumentó antes, ¿ok? Y recuérdate que era una forma, bueno, nuestra premisa y la premisa de muchos es que el dólar refleja mucho de nuestras expectativas, mucho de nuestra percepción sobre lo que iba a ser la economía venezolana en el 2020 y esa percepción de deterioro, esa percepción de, bueno, digamos, de tal vez de una mejora relativa en el sector privado, pero igual una economía deteriorada, una economía que todavía sigue enfrentando elementos políticos institucionales importantes, hacen que ese tipo de cambios se eleve. Ojo, estamos hablando también y esa es nuestra premisa inicial en todo lo que hemos proyectado este año, estamos hablando de un sector privado que lamentablemente jugando en su contra, está nuevamente retomando el tema de las bonificaciones directas, está generando otra vez un impulso monetario importante y eso en la medida que la cuarentena prosiga, en la medida que uno tenga poca certeza sobre qué va a hacer el gobierno en el futuro, sobre cuánto puede durar este lanzamiento social, obviamente el medio de cobertura por excelencia para el venezolano y más accesible a él en estos momentos es la adquisición de divisas, ¿ok? Y en la medida que surjan todos los problemas o todas las dudas sobre las cifras oficiales de la pandemia o cómo el gobierno, como decía, cómo el gobierno va a lidiar en el futuro, si es que va a extender aún más la cuarentena, obviamente Sí, la gente se va a resguardar. Ojo, Román, aquí también hay otro tema, y lo decíamos inicialmente, el tipo de cambio no reaccionaba tanto porque también en Venezuela se está viendo un cambio radical en el patrón de consumo de los habitantes, los venezolanos, en la medida que ahora nos estamos dando cuenta que ahora no solo importa el dólar para consumir, sino también importa hacer inventarios de enseres esenciales, de bienes de primera ujú, necesidad, y en ese sentido muchas personas van a prestar atención o van a seguirle prestando atención al tema de cuánto me cuesta un bien o cómo puedo acceder yo a un kilo de comida o a tal lógico, claro. medicina, me explico. Y en Sí, ese sentido hay también un cambio fundamental en cómo la gente decide cuánto de su ingreso o cuánto de su dinero va a aportar a la compra de divisa o también cuántas divisas va a usar de esas que tenía guardadas para adquirir esos bienes y servicios, ¿ok? mm, Yo creo que en ese contexto, por un lado podemos tener cierta limitación a la demanda de divisas, pero como hemos visto en las últimas semanas, yo creo que lo que está pesando mucho es, por un lado, ese mayor desequilibrio monetario que estamos viendo, porque el gobierno se está traicionando a sí mismo, está generando más dinero, está aún a pesar del encaje que todo, de las restricciones que ujú, presiden del encaje, todavía está generando inyección de liquidez importante en bolívares, pero por otro lado también tenemos unas personas o un venezolano que está siendo cauto a la hora de hacer cobertura en divisas y está usando esos dólares para adquirir esos bienes y servicios que hoy en día, por el tema de la cuarentena, por el tema de que sí. estamos en un desempleo relativamente indirecto, por decirlo así, Ujú. tiene que usarlos precisamente porque tal vez su fuente de ingreso no es tan estable como en los meses pasados. Claro. Luis Arturo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, un gran abrazo y bueno, mucha fuerza. Igualmente, igualmente para ti, Luis Vale. Arturo Bárcenas, es economista senior de Coanalítica, es jefe de su staff de economistas.